Entonces, al hablar del metaverso y también al hablar al de la sala virtual y decir que puede ser videoconferencia o metaverso, eso quiere decir que los jueces, a petición de las partes, pueden realizar un juicio dentro del metaverso. Por eso es importante que los estudiantes conozcan cómo funciona esta tecnología. Y también además señalarle a los estudiantes y que nosotros como maestros que estamos enseñando a las futuras generaciones, hay que recordar que educar no únicamente quiere ser verter conocimientos, sino que también lo más importante es que hay que encender el fuego. Y eso es lo que queremos en este caso, ¿verdad? Vamos a provocar en los estudiantes que se enciende, que se interesen en estas nuevas tecnologías y su incidencia con el derecho y específicamente con el derecho internacional privado. Entonces vamos a pasar al salón virtual donde se va a llevar a cabo la conferencia del doctor Aurelio López Tarruella Martínez de la Universidad de Alicante. Únicamente le pido a la doctora Rosa Elvira que nos indique si ya estamos listos para eso o todavía damos algún tiempo adicional, si es necesario que algunas personas todavía se conecten. Adelante, maestro, vamos a la sala. De una vez, entonces pasamos a la sala donde se va a desarrollar el evento. Únicamente no se desconecten, nosotros los llevamos. Quería dar yo otra certificación, pero todavía no se me. Saludos nuevamente. La Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, la Cátedra de Metaverso de la Universidad de Alicante, así como el proyecto PAPIME, Modelo de Aprendizaje Proactivo del Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, les da la más cordial bienvenida a esta tercera charla en el metaverso. En esta ocasión nos va a acompañar un distinguido miembro de la comunidad de la Universidad de Alicante, el doctor Aurelio López Tarruella Martínez. A continuación, la licenciada Laura Elizabeth Zavala Ríos, de Proyecto PAPIME, nos dará una breve introducción. Gracias, licenciada. Muchas gracias, doctora Rosa Elvira. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes. Se les informa a quienes nos acompañan a través de Zoom que la Liga de Asistencia se enviará al chat 15 minutos antes de que finalice la conferencia. Y en Facebook Live se fijará como comentario en la transmisión, motivo por el cual se les pide estar atentos a ella. Se les invita amablemente a permanecer durante todo el evento. A quienes nos acompañan en el metaverso a través de Engage, al finalizar la ponencia se proyectará un código QR con la Liga de Asistencia para que puedan escanearlo y llenar el registro. Nuevamente, gracias por acompañarnos a la tercera mesa del ciclo de conferencias intitulada Charlas en el Metaverso, a cargo del doctor Aurelio López Tarruella. El proyecto PAPIME, Modelo de Enseñanza Proactiva del Derecho, plataforma EJA, surgió hace más de una década como una innovación a través de la creación de una plataforma denominada Enlace Jurídico Académico EJA, por parte de un pequeño grupo de académicos pertenecientes a la Facultad de Derecho de la UNAM, quienes interesados en compartir la expertise y conocimiento detectaron un área de oportunidad a través de esta herramienta, que nos permitió en su momento facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de un sitio web en donde el alumnado podía tener a la mano recursos relevantes, útiles y actualizables de cada uno de sus cursos como temario, lecturas, sitios de interés y galería fotográfica.
Sin embargo, el avance vertiginoso de la tecnología exigió la incorporación de nuevas herramientas y actividades que permitieran complementar la formación a las y los estudiantes del derecho. Es así que comenzamos a desarrollar actos académicos presenciales que eran grabados y editados para cargarlos posteriormente a la plataforma, inaugurando la pestaña de videoteca. A lo largo de este tiempo, se han podido materializar objetivos como la publicación de una obra colectiva denominada Nuevas tendencias de la enseñanza del derecho en la era digital, que se difundió tanto de manera física como electrónicamente y que fue un parteaguas que vislumbraba la problemática educativa y el rezago tecnológico a la par que planteó alternativas para abatir tal situación. Todo ello fue previo a la crisis del COVID-19, lo cual demostró la importancia del abordaje de estos temas. Igualmente se fundó la revista electrónica Opinión Yogi, cuyo contenido es consultado y citado tanto a nivel nacional como internacional. A la fecha se han logrado publicar 9 números arbitrados y hemos lanzado nuevamente la convocatoria, a la cual los invitamos a participar. Seguidamente, se destaca la creación de un canal de YouTube, Enlace Jurídico Académico, en el que se han cargado videos y podcasts que son grabados, editados y publicados, en los que se han desarrollado los temarios de diversas asignaturas del plan de estudios vigente de la Facultad de Derecho, como lo son sistemas jurídicos contemporáneos, régimen jurídico de comercio exterior, derecho constitucional, entre otros. Actualmente, el canal cuenta con más de 1.450 suscriptores y tiene más de 97.889 visitas. Se destaca también la reciente publicación de la obra colectiva Derechos Humanos, Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial en la formación del jurista digital. Finalmente, hemos reconocido como proyecto que el ritmo acelerado de los avances tecnológicos nos obliga como formadores de recursos humanos a evolucionar a la par. En este sentido, las metas trazadas para un futuro próximo oscilan en la incorporación tanto de la inteligencia artificial aplicada al derecho como de la intromisión del metaverso como nuevos retos que se plantean para la enseñanza de la ciencia jurídica, para lo cual se necesitan recursos, principalmente el respaldo institucional y el económico, para continuar publicando, dando mantenimiento a la plataforma, organizando actos académicos de alto impacto como el día de hoy y generando contenido para redes sociales con una visión crítica y útil. Los invitamos a dar seguimiento y unirse a nuestras actividades. Sin más preámbulo, procederé a presentar a nuestro ponente, el doctor Aurelio López Tarruella, quien cuenta con una gran trayectoria profesional y académica. El doctor Aurelio es titular, profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante, España, y director de la Cátedra para el Desarrollo Responsable del Metaverso. Es doctor en Derecho desde el año 2004, exdirector de la Cátedra Iberoamericana en Cultura Digital y Propiedad Intelectual durante el periodo 2020-2022 y vicedecano de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho durante el periodo 2016-2020. Ha sido consultor de WIPO, EWIPO, la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, en temas de propiedad intelectual y derecho digital. Supervisor del programa de doctorado europeo EIPIN, Sociedad de la Información, y profesor del máster en Derecho de la Sociedad Digital en la Universidad de Alicante, España. Del LLM en Derecho de Tecnología de Internet de la Universidad Bocconi, Milán, Italia, desde el 2017. Y del máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, organizados por la WIPO y la Universidad Jejónica de Cracovia, desde el 2019. Bienvenido, doctor Aurelio López Tarruella Martínez. Es un honor contar con su valiosa presencia. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Permitirme que... ¿El corazón cómo andas? Muchas gracias a todos. A lo mejor te vas a enfermar de otra cosa. Pues descansa, ¿ok? Hay que apagar el micrófono. ¿Verdad? Suplicamos apagar sus micrófonos para evitar interferencias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por invitarme a este evento donde, sin duda alguna, hay que decirlo así, la forma
va a contar más que el contenido, o el continente va a contar más que el contenido. Por ello estoy muy agradecido tanto a la UNAM como al proyecto APIME y a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Derecho Comparado por esta buena oportunidad. Una oportunidad que además viene en un momento en el que estoy, como se ha dicho, de director de una cátedra para el desarrollo responsable del metaverso que tenemos en la Universidad de Alicante, una cátedra financiada por Meta Platforms, donde lo que estamos haciendo es ver, estudiar los aspectos legales del metaverso y aportar soluciones o propuestas para favorecer un desarrollo responsable, como dice el título de la cátedra, pero donde también creo que hay que predicar con el ejemplo, es decir, hablar del metaverso, pero utilizando el metaverso. Por lo tanto, sin duda alguna, el participar en este evento es para mí una gran noticia y, de hecho, espero que la colaboración siga y dure mucho tiempo, porque para nosotros es realmente interesante. Es muy curioso y voy a empezar de esta manera hablando de la presentación. Si ustedes se han dado cuenta, lo único en donde se ha tenido que puntualizar ha sido en el horario. Se ha dicho que ustedes están desde México participando en este evento a las 11 de la mañana, mientras que para mí, son las 6 de la tarde. El tiempo todavía cuenta, el espacio ya no cuenta, porque estamos todos en Space, en Engage, es decir, en el ciberespacio. Es una cosa curiosa de cómo se ve que evoluciona. Quién sabe, el día de mañana a lo mejor el tiempo tampoco tiene relevancia para nosotros. Pero el espacio, sin duda alguna, ya no lo tiene, porque podemos celebrar este evento y estar todos presentes en este mismo escenario que no está en ningún sitio y está en todos los sitios a la vez. Y de eso es de lo que habla el metaverso, que es precisamente de lo primero que quiero hablar antes de empezar a intentar responder a esa pregunta que hago de crisis o adaptación del derecho internacional privado. Primero, yo creo que es necesario que partamos de intentar definir el metaverso, que es lo que vamos a encontrar en mi primera diapositiva, que si podéis ponérmela, por favor, pues la podemos ver. Yo, a la hora de enfrentarme al metaverso, supongo que he experimentado los mismos problemas que cualquier otro investigador que en esta materia se ha encontrado. Que es definir qué es el metaverso. Bien, yo al final manejo lo que llamo una concepción estricta y una concepción amplia. La concepción estricta sería considerar el metaverso como un conjunto de mundos virtuales en formato tridimensional que ofrecen una experiencia inmersiva que puede ser disfrutada de manera síncrona. Es decir, esto es parte del metaverso. No obstante, hay que tener en cuenta que otras personas, y yo en ocasiones, cuando me refiero al metaverso, lo hago en un sentido amplio, como refiriéndome a definir como el próximo estado en la evolución, el próximo paso en la evolución de Internet, donde a esta concepción estricta se le incluirían todas aquellas tecnologías que se utilizan para acceder e interactuar en los mundos virtuales, pero que no son exclusivamente utilizadas en ellos. Con esto me refiero, por ejemplo, a los dispositivos de realidad aumentada o realidad virtual, como los que estamos utilizando nosotros, que los podemos utilizar para acceder a mundos virtuales, pero también los podemos utilizar con muchas otras aplicaciones, como podría ser Horizon Workrooms o, por ejemplo, para llevar a cabo incluso operaciones quirúrgicas, que ya se está utilizando en ese sentido. Blockchain pasa exactamente lo mismo. En muchos mundos virtuales, el blockchain se utiliza para facilitar las transacciones, bienes digitales, pero como todos saben ustedes, blockchain tiene mucha más utilidad.
Los gemelos digitales sería otro ejemplo de utilización de tecnologías de este tipo, pero que no son específicas de los conjuntos de mundos virtuales. Y por supuesto, la inteligencia artificial, que, como saben ustedes, pues se utiliza en estos momentos para generar contenidos, que podrían ser contenidos de mundos virtuales, pero se utiliza para muchos más, en muchos más ámbitos. A eso la Comisión Europea le ha llamado la Web 4.0, un término que, bueno, puede ser correcto, pero muchos nos preguntamos dónde se ha dejado la Web 3.0, porque nos hemos pasado de la Web 2.0 a la 4.0 y la 3.0 pues no sabemos dónde ha quedado. Si pasamos al siguiente slide, tengo, como verán ustedes, 3 comentarios que hacer acerca de esta definición, que son puntualizaciones. En primer lugar, en muchas ocasiones se dice que el metaverso es una red interoperable de mundos virtuales, pero verán ustedes que yo lo he definido como un conjunto de mundos virtuales. ¿Por qué lo llamo conjunto? Pues porque por ahora la interoperabilidad no existe en el metaverso, aunque mucha gente lo considere una característica del metaverso. Eso no es verdad. En este momento nosotros no podemos ser con nuestro avatar que tenemos en Engage, no nos podemos ir a Horizon Worlds. Y del mismo modo no podemos esas skins o esos bienes digitales que nosotros podemos adquirir en Horizon Worlds, no nos los podemos llevar a Decentraland. Y no podemos pagar con la moneda que existe en Decentraland, como es Maná, para adquirir otros bienes, por ejemplo, en Roblox. Y más importante de todo, contrariamente a lo que pasa en Internet, donde nosotros, gracias a los hipervínculos, podemos transferirnos de una página web a otra, eso por ahora no existe en el metaverso. Es decir, no vamos a encontrar una puerta por la cual podamos dar un salto a un mundo que encontremos en Horizon Worlds, por ejemplo. En segundo lugar, las tecnologías blockchain, sin duda alguna, son muy importantes para el metaverso. Hay gente que opina que el metaverso será descentralizado o no será, eso es correcto, pero por ahora, se puede hablar de metaverso sin estar asociado necesariamente a blockchain. Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de Engage, donde no se utiliza blockchain, la tecnología blockchain, o también tenemos Horizon Worlds o Roblox, que son metaversos, son plataformas centralizadas que controla una compañía y funcionan, por decirlo así. Sin duda alguna, hay otras plataformas como son Decentraland o The Sandbox que están basadas en tecnología blockchain, que sin duda alguna ofrecen beneficios o ventajas para los usuarios que son muy adecuados, como puede ser el control sobre sus datos, el control sobre sus bienes digitales, pero por ahora esa tecnología no se ha extendido en todo el metaverso, por lo tanto, no podemos decir que blockchain es imprescindible para poder hablar del metaverso. Y por último, el último apunte es que estamos viviendo en los inicios del metaverso y que solo veremos el metaverso en su plenitud si se cumplen una serie de avances tecnológicos, de los cuales yo estoy seguro que van a ocurrir en los próximos años, porque sin duda alguna estamos asistiendo a un crecimiento exponencial en la capacidad de procesamiento de los ordenadores, pero esto también debe venir acompañado de una adecuación del marco jurídico que, si no se cumple, puede provocar que asistamos a un metaverso defragmentado, es decir, que no tenga un alcance mundial. Esto lo dejo para el final, ese apunte, y les daré las razones por las que creo que puede ser así. Si pasamos a la siguiente diapositiva, se van a dar cuenta que esto es mi manera de describir el metaverso, ni más ni menos. Encontramos un metaverso donde nos encontramos diferentes plataformas de mundos virtuales, llamados a su vez metaversos, que son controlados por una compañía con un esquema centralizado o descentralizado. Los ejemplos de los centralizados lo tienen a la izquierda y los descentralizados a la derecha, y donde, como digo, hay una plataforma que controla, pero hay usuarios
que crean sus mundos virtuales y a los que a su vez acuden otros usuarios utilizando sus avatares, como podemos ser nosotros. Además, en ese metaverso existen marketplaces donde se pueden adquirir activos digitales que pueden ser pertenecientes a estos mundos virtuales, a estas plataformas, perdona, la palabra plataforma es importante, o pueden también pertenecer a, pueden ser externos, como sería OpenSea, pero donde podemos adquirir bienes, como por ejemplo cuadros, que después podemos utilizar en metaversos que sean compatibles. Bien, lo que resulta importante a los efectos de la explicación que voy a dar a continuación es, y pasamos a la siguiente diapositiva, es que este metaverso está en el metaverso, las fronteras estatales son completamente irrelevantes. Si le damos al clic, por favor, veremos que ahí aparecen los mundos virtuales a los que me refería en el ejemplo anterior, donde, por ejemplo, si se dan cuenta, este sería una plataforma de mundos virtuales centralizada con su centro en Estados Unidos, podría ser Meta, por ejemplo, y esa plataforma tendría mundos virtuales manejados por empresas o por particulares en muchos países del mundo, y a continuación, si le damos clic, veremos que aparecen nuestros usuarios. Uy, no nos han salido los usuarios, no pasa nada, pero ahí también, ahí está, ahí tenemos los usuarios que a su vez pueden participar de esos mundos virtuales, pero su localización geográfica es totalmente irrelevante. Esto, y ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, implica que el metaverso se encuentra con un problema que se señala prácticamente por todas las personas que hablan del metaverso, que es un problema heredado, porque es un problema que también existe en el Internet actual. Es el problema de cuál es la ley aplicable a las actividades que tienen lugar en este medio y cuáles son las actividades con competencia para regular esas actividades. Bien, sin duda alguna, esa pregunta que muchas personas que, como digo, hacen presentaciones sobre el metaverso se formulan, esa pregunta tiene respuesta. Es decir, tiene respuesta. Es una respuesta que nos da el derecho internacional privado, la rama del derecho que se ocupa de regular las situaciones privadas internacionales. Por eso digo que es ese gran desconocido, porque mucha gente deja el problema como si no hubiera solución. Sí que hay solución. Lo que ocurre, y eso es en lo que voy a incidir, es que esas soluciones que nos da el derecho internacional privado actual están inadaptadas a las características particulares de Internet y del metaverso, que es a lo que me voy a referir. Yo considero que estamos asistiendo a una paradoja. Me gustaría llamarla la paradoja digital, pero sin duda alguna todavía no he llegado con un nombre atractivo, pero sin duda alguna hay una paradoja que consiste en que estamos utilizando criterios basados en la conexión con el territorio de un Estado para determinar la competencia judicial y el derecho aplicable a situaciones que tienen lugar en un medio, como es el metaverso, donde el territorio físico y las fronteras estatales no tienen ninguna relevancia. Eso es como digo, es una paradoja que tiene un alcance considerable, como vemos en la siguiente diapositiva. A mi modo de ver, esa paradoja consiste en que las normas de derecho internacional privado referidas a la regulación de las relaciones internacionales de derecho patrimonial han devenido inadecuadas, con carácter general. Lo vamos a ver a continuación. Sin duda alguna, esto no afecta a el derecho internacional privado de las relaciones de familia. Estoy de acuerdo en ello. Podríamos plantearnos problemas referidos a las sucesiones de bienes digitales o a la disolución de un régimen económico matrimonial donde haya bienes digitales. Pero son cuestiones menores que a mi modo de ver no plantean problemas particulares. Pero en el plano patrimonial, sin duda alguna, sí que se plantean problemas
y con carácter general las soluciones han devenido inadecuadas. Esta primera conclusión que quiero desarrollar en mi presentación me llevará después a proponer una solución que no es una solución mía, es una tendencia que se observa en la Unión Europea, pero que yo la llamaría de la siguiente manera. Si en aquellos supuestos en que una situación privada internacional tiene más conexión con una plataforma digital que con un Estado con el que está relacionada los elementos de esa situación, el foro competente debe ser la plataforma, no un foro estatal. Con esto me estoy refiriendo, no quiero otorgar a las plataformas, no quiero otorgarles potestad jurisdiccional, pero me estoy refiriendo al auge que se están viendo de los mecanismos internos de resolución de litigios. Estos mecanismos que tienen las plataformas adquieren una gran relevancia. Y por último, me referiré a que también se observa, sobre todo en el sector del derecho aplicable, a un auge del derecho regulatorio de las actividades digitales. Generalmente las soluciones de derecho internacional privado están destinadas a otorgar soluciones que tienen en cuenta los intereses de las partes que están interviniendo en esa situación privada internacional. Bien, ya no es así. Al menos en la Unión Europea se observa que el legislador no solo tiene en cuenta los intereses de los particulares, sino que también quiere imponer intereses públicos en esas soluciones. Y esto condiciona mucho la regulación de estas situaciones que se dan en el entorno digital. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver en las siguientes diapositivas, esta es la primera, vamos a ver esa inadecuación de la que yo hablo de los criterios tradicionales de derecho internacional privado. Si vamos a la primera, a la siguiente, por favor. A la hora de estudiar estos criterios, es necesario que tengamos en cuenta que hay tres tipos de relaciones o tres tipos de litigios que se pueden dar en el metaverso. Se pueden dar litigios entre la plataforma de mundos virtuales y un tercero, o entre los usuarios de los mundos entre los usuarios de la plataforma y un tercero. Por ejemplo, cuando en una plataforma, en un mundo virtual, se están utilizando, se cometen infracciones de derechos de propiedad intelectual pertenecientes a un tercero. O, por ejemplo, cuando se llevan a cabo algún tipo de actividad ilícita en esos mundos virtuales que afectan a terceros, como por ejemplo vulneran sus derechos de la personalidad o se llevan a cabo difamaciones. ¿Vale? Esa sería la primera categoría. La segunda categoría, si podemos pasar a la diapositiva anterior para que me acuerde de todas. Ahí estamos. La segunda sería los litigios entre la plataforma y el usuario, que van a ser litigios de carácter contractual, pero en los que el usuario puede ser un consumidor o puede ser un profesional. Y por último, en las plataformas de mundos virtuales pueden producirse litigios entre usuarios, que pueden ser contractuales, por ejemplo, en relación a una transacción de un bien digital, o extracontractuales. Por ejemplo, cuando un usuario difama a otro usuario o, difama a otro usuario, es suficiente ese ejemplo. Bien, ahora, vistos los tipos de litigios, me voy a referir a los criterios para determinar la competencia o la ley aplicable, que son criterios que ustedes van a conocer porque no son difíciles de entender. Si pasamos a la siguiente diapositiva, el primero de estos criterios es el foro general del domicilio del demandado. Bien, fíjense ustedes, siendo una plataforma, el demandado, por ejemplo, porque se ha cometido una infracción de derechos de autor y un tercero quiere demandar a la plataforma, no, es decir, el tercero demanda al usuario que ha utilizado esos contenidos protegidos por derechos de autor, pero también demanda a la plataforma por la responsabilidad vicaria que puede tener. Pues en estos casos yo estoy de acuerdo en que se puede sostener que el domicilio del demandado pues es un criterio adecuado que expresa una vinculación suficiente
con el territorio de un Estado, en concreto el del domicilio, del demandado, porque además es un criterio que garantiza la salvaguarda de los derechos de defensa del demandado. Ahora bien, su aplicación en los mundos virtuales plantea muchos problemas. En primer lugar, ¿qué ocurre si esa plataforma de mundos virtuales es una DAO? Es decir, una decentralized, una organización autónoma descentralizada. Es decir, una organización creada a partir de un smart contract donde todos los miembros, todos los tokens participan en la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Ahí se va a tratar de un organismo que no tiene sede física y que por tanto no tiene domicilio social. De lo que les estoy hablando no es nada descabellado. Sabrán ustedes que Decentraland funciona a partir de una DAO. En otros casos, como puede ser el caso de Decentraland, habrán escuchado que aunque es una DAO, detrás de Decentraland hay una fundación que se encarga de coordinar un poco las actividades. Bien, ¿ustedes saben dónde está el domicilio de esa fundación? Yo no lo sé. Bueno, yo lo sé. Yo sé dónde está. Está en Panamá. Pero es muy difícil saberlo porque Decentraland no ofrece esa información en su página web. Algo que está vulnerando el derecho de la Unión Europea, que obliga a esas plataformas a identificarse. Pero el problema va más allá, porque el demandado no solo puede ser la plataforma, también pueden ser los usuarios. Y ustedes habrán visto la facilidad que existe para ser un usuario en el caso de Engage, te piden un correo electrónico con el que más o menos te pueden localizar, pero en el caso de Decentraland, lo único que te piden es que tengas una wallet abierta, por ejemplo, en Metatask, y ya está. Con lo cual, la identificación del demandado en estos mundos virtuales presenta graves problemas. Hay una cuestión más, y es la facilidad que existe actualmente para crear sociedades en lugares que tienen muy poca conexión con las actividades que se están llevando a cabo. Ustedes conocerán el ejemplo de Delaware en Estados Unidos, pero en Europa tenemos, por ejemplo, el caso de Estonia, donde una persona de España se puede abrir una residencia de una persona jurídica, se puede crear una persona jurídica con residencia en Estonia o con domicilio social en Estonia en cuestión de 2 horas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay un problema para aplicar este foro de competencia en el metaverso. Si pasamos al siguiente slide, vamos a otro foro de competencia, aplicable para litigios extracontractuales, que es el Forum Delicti Comissi, el lugar de producción del hecho dañoso. Bien, a mi modo de ver es totalmente inapropiado, no solo en el metaverso, sino también en Internet, porque la pregunta que les formulo resulta imposible de contestar, ¿no? ¿En qué estado puede entenderse que se ha producido un daño que tiene lugar en un mundo virtual? Sin duda alguna, ustedes pueden que conozcan que en Europa hay mucha jurisprudencia relativa a este foro de competencia aplicable a Internet. Se aplica el criterio de la mera accesibilidad, el criterio de las actividades dirigidas, el criterio del centro de intereses de la víctima. Bien, no me voy a poner a explicar cada uno de estos criterios, pero sí que quiero hacerles ver que no es lo mismo los mundos virtuales que un sitio web. Un sitio web, desde que la información es accesible en un sitio web, es accesible desde cualquier lugar del mundo, porque cualquiera lo puede ver. No obstante, en mundos virtuales las cosas no funcionan así. Para yo poder ver las cosas que pasan en Engage, yo he tenido que registrarme como usuario, yo he tenido que actuar con mi avatar. Por lo tanto, ni la mera accesibilidad ni las actividades dirigidas realmente serían aplicables, pero exigen una interpretación adaptada a los mundos virtuales.
Hay otras cuestiones que voy a comentar más tarde cuando hablemos de ley aplicable que yo creo que exigen una interpretación adaptada. En cualquier caso, eso nos va a llevar a atribuir competencia a tribunales cuya vinculación con el caso puede ser ciertamente escasa. Si pasamos al siguiente foro de competencia, al siguiente diapositiva, es el del forum executionis. Aquí nos metemos en el plano contractual. El forum executionis se refiere, atribuye la competencia a los tribunales del lugar de cumplimiento de la obligación del contrato. Bueno, una obligación que se cumple en Internet, es decir, un servicio digital que se presta en Internet, ¿podemos localizarlo en algún estado? A mí me parece un foro absolutamente inapropiado. De hecho, mientras que en los contratos que se producen en el mundo analógico, las partes pueden el lugar de ejecución del contrato, por ejemplo, el lugar de entrega de las mercancías. En el caso de Internet no lo establecen esos contratos porque es absolutamente irrelevante. No tiene ningún sentido plantearse esa cuestión porque no hay un lugar de ejecución o el lugar de ejecución puede ser el mundo entero. También tenemos el foro de la residencia del consumidor en los contratos celebrados por consumidores, que yo lo considero apropiado porque cumple una función tuitiva, cumple una función de protección del consumidor y por lo tanto se le debe facilitar el acceso a la justicia permitiendo que presenten la demanda ante los tribunales de su domicilio. Ahora bien, como saben, este foro de competencia, al menos en Europa, únicamente está habilitado para aquellos supuestos en los que el profesional dirige sus actividades al estado de residencia del consumidor. Y aquí de nuevo encontramos diferencias a la hora de interpretar este criterio cuando se trata de mundos virtuales donde es necesario registrarse que una simple página web que puede ser accedida desde cualquier lugar del mundo. Y por último tenemos en materia contractual, eso no es las cláusulas, sí, son las cláusulas de elección de foro. Bien, lo considero apropiado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una cuestión de ejercicio de la autonomía de la voluntad. Aunque sea un litigio que surge en el metaverso, si las partes consideran que es apropiado llevar el caso ante unos tribunales estatales, pues no veo ningún problema para que sea así, por cuanto es la autonomía de la voluntad, es lo que ellos quieren. Sí que es cierto que sería preferible, y de hecho así lo recogen algunas de los términos de uso de las plataformas, es preferible el sometimiento de estos litigios a arbitraje, ¿no? Sobre todo los litigios que tienen que ver con la plataforma y sus usuarios, ¿no? ¿Por qué arbitraje? Porque el arbitraje te permite nombrar a expertos en estas materias que pueden, sin duda alguna, adoptar decisiones que técnicamente son mucho más adecuadas que las que pueden tomar los tribunales ordinarios. No obstante, a pesar de haber dicho que estas cláusulas de elección de foro son apropiadas, ya verán ustedes que en la práctica su utilidad puede ser limitada. Pasamos al siguiente diapositiva y me voy a referir en la siguiente diapositiva a la cuestión de la ley aplicable. De nuevo, cuando hablamos de ley aplicable al contrato, una posible solución es la aplicación de la lex executionis, es decir, la ley del lugar donde debe cumplirse el contrato, inapropiado por las mismas razones que he explicado anteriormente. Elección de ley. ¿Son válidas las cláusulas de elección de ley para determinar la ley aplicable a las disputas que se pueden producir en el metaverso o relacionadas con el metaverso en una de estas tres categorías? Pues yo creo que sí, porque si las partes así lo quieren, no veo ningún problema. Ahora bien, como veremos, esta elección de ley tiene sus limitaciones. Y por último, también estoy de acuerdo en que la aplicación garantizar, que en aquellos supuestos en los que no haya elección de ley, estoy de acuerdo en que la aplicación, como ocurre en la Unión Europea, de la ley de la residencia habitual del proveedor del servicio, es decir,
la ley de la plataforma, del estado de domicilio de la plataforma, es apropiado. Por las mismas razones genéricas que se aplican en todos los contratos, y es que fomenta la actividad económica. No obstante, de nuevo, esta es una solución que tiene un pero que voy a señalar después. Y por último, en cuanto a la ley aplicable a los contratos, pues yo estoy de acuerdo en que se respete o se aplique la ley de la residencia habitual del consumidor, de nuevo con una función tuitiva, porque es una manera de proteger los intereses de los consumidores. Si bien en este caso ocurre lo mismo que en materia de jurisdicción, aplicar el criterio en las actividades dirigidas en el metaverso plantea problemas particulares. En cualquier caso, y este es el pero, a esto se refiere el pero, con independencia de que pueda resultar aplicable la ley elegida por la plataforma o pueda resultar aplicable la ley de la residencia habitual o la ley del país del establecimiento de la plataforma de mundo virtual, cuando esta plataforma ofrezca sus servicios, es decir, ofrezca la posibilidad de interactuar en su mundo a usuarios de la Unión Europea, es decir, ofrezca sus servicios de la Unión Europea, estas plataformas van a tener que cumplir con todo el derecho regulatorio europeo. Con lo cual, esto me lleva a afirmar que la validez o la eficacia práctica de esas cláusulas de elección de ley son limitadas, es limitada. ¿Okay? Después andaré un poquito más en esta idea. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que es la última que tiene que ver con esta primera parte de la exposición, la ley aplicable al ilícito civil generalmente se establece que es la lex loci delicti commisi, es decir, la ley del lugar de producción del hecho dañoso, donde de nuevo tenemos que plantearnos dónde se ha producido un daño que tiene lugar en un mundo virtual. Hay dos posibilidades. Uno sería aplicar la ley de origen, es decir, la ley del lugar donde se lleva a cabo la acción que genera el daño, pero en un mundo virtual me parece difícil de determinar. Podríamos decir que si Aurelio empieza a difamar a las personas que están en esta sala, la lex origine sería la española, pero Aurelio lo tendría muy fácil, porque lo que podría hacer es establecer o basar su sede de actividades en países como, por ejemplo, Vietnam, que le prestan muy poca atención a la protección de los derechos de la personalidad de terceros, ¿de acuerdo? Y de esa manera, como siempre se iba a aplicar la ley de Vietnam, pues Aurelio podría hacer lo que le diera absolutamente la gana en Internet. Por eso la lex originis no es adecuada. Se puede aplicar, otra segunda opción, es aplicar la ley del lugar donde se dejan sentir los efectos del daño. Pero esto de hecho, es la opción que se adopta en la Unión Europea, pero esto tiene un problema cuando se trata de ilícitos plurilocalizados, por cuanto habría una multiplicidad de leyes aplicadas para conocer de ese litigio. De nuevo, a mi modo de ver, hay que plantear cómo deben interpretarse los criterios tradicionales. Y aquí me voy a referir exclusivamente a las cuestiones que tienen que ver con la difamación, ¿de acuerdo? Debemos tener en cuenta, y esto probablemente es una reflexión que va más allá del derecho internacional privado, pero debemos tener en cuenta que en el metaverso, en los mundos virtuales, estamos actuando con avatares, ¿ok? Y que incluso en muchos de ellos actuamos con avatares totalmente ficticios que incluso pueden que no sean ni personas, avatares de fantasía. Bien, nos pueden difamar sin duda alguna, pero están difamando a nuestro avatar. Que eso después genere un daño en mi reputación en el mundo real no será en todos los casos. En algunos sí, sin duda alguna. Y yo me voy a sentir mal y se me ha producido un daño donde yo estoy. Pero que mi reputación en el mundo real se pueda ver perjudicada
con una difamación a mi avatar cuando nadie más sabe quién está detrás de ese avatar, es muy discutible. Por lo tanto, esto tiene una reflexión de derecho sustantivo, pero también tiene una reflexión de derecho internacional privado. Bien, lo que he querido demostrar con estas diapositivas es que, a mi modo de ver, los criterios tradicionales de derecho internacional privado pues se aplican más en el metaverso. Por eso, la segunda parte, en la siguiente diapositiva, quiero tratar el segundo aspecto que quería tratar, es decir, la plataforma como foro de competencia. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la idea que quiero expresar aquí es la siguiente. A mi modo de ver, si la paradoja consiste en que estamos utilizando criterios de conexión que han devenido inadecuados, pues probablemente con lo que nos encontramos es con situaciones que tienen una mayor conexión, que no tienen conexión con los estados, sino que tienen conexión con la plataforma. Bien, pues si ese es el caso, el foro de competencia adecuado tiene que ser la plataforma. Es decir, esos litigios que se producen en esas plataformas deben ser conocidos por la plataforma. ¿Actuando como órganos jurisdiccionales? No, no quiero llegar tan lejos. Debe ser actuando, creo que está en la diapositiva anterior lo que estoy comentando. A ver. No, nos tenemos que ir a las anteriores. Más para atrás. Más para atrás. Ahí estamos, ¿vale? Ah, no. Ahí estamos, esa es la buena. La siguiente. Ahí estamos, sí. Bien, estos mecanismos de autorregulación de las plataformas, a mi modo de ver, tienen tres beneficios. En primer lugar, que son rápidos. En segundo lugar, que al final consisten en estos mecanismos están destinados a determinar si hay un incumplimiento de los términos de uso por parte de los usuarios, con lo cual no es necesario determinar cuál es la ley aplicable para resolver estos litigios. Y, en tercer lugar, al final estos litigios dentro de la plataforma se solucionan mediante una sanción al usuario que viene establecido en los términos de uso y que pueden ser unas sanciones que podrán ser la suspensión del servicio o simplemente la terminación del servicio, que pueden tener alcance territorial o pueden tener alcance global, lo cual elimina la necesidad que pasa cuando tenemos una sentencia judicial de reconocer la sentencia en otros estados. Ahora bien, si bien esta idea de la plataforma como foro de competencia es atractiva, plantea otros problemas, sin duda alguna, como es la necesidad de controlar a la plataforma a la hora de, entre comillas, impartir justicia. Le pongo varios ejemplos porque esto que estoy diciendo, si pasamos a la siguiente diapositiva, esto no es una propuesta mía, sino esto es lo que está ocurriendo ya en la Unión Europea. En los litigios entre usuarios y terceros, las plataformas digitales, y esto incluye a las plataformas de mundos virtuales, están obligados a implementar procedimientos de notificación y retirada. Es decir, los terceros que consideren que un usuario de la plataforma, un usuario de un mundo virtual, está utilizando contenidos protegidos por derechos de autor, por ejemplo, o está difamando a una persona, pueden solicitar a la plataforma que retiren o bloqueen esos contenidos. ¿De acuerdo? Estos procedimientos de notificación y retirada, las plataformas lo tienen automatizados a partir de sistemas de inteligencia artificial que toman una decisión automatizada en cuestión de probablemente de segundos. No obstante, la necesidad de tomar en consideración el derecho de defensa del usuario obliga a llevar a cabo todo un procedimiento interno que exige, por ejemplo, notificar a ese usuario para que se pueda defender.
Está regulado en ese artículo del reglamento, pero sin duda alguna presenta algunas carencias que, bueno, yo creo que puede ser motivo de investigación en otra presentación que hagamos en estas charlas o en artículos doctrinales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos el segundo ejemplo, que tiene que ver con los litigios que se pueden producir entre la plataforma y los usuarios profesionales de la plataforma. Es decir, aquellos usuarios que utilizan un mundo virtual con fines empresariales. Por ejemplo, una empresa que crea su mundo virtual para distribuir bienes digitales. O también podría ser considerado un usuario profesional, un desarrollador de software que en el mundo virtual, que desarrolla bienes digitales para un mundo virtual y los pone a la venta para que los usuarios los puedan adquirir. Bien, de nuevo, la legislación europea exige que haya un sistema de reclamación interna para que los usuarios puedan presentar reclamaciones a las plataformas en relación con el cumplimiento de los términos de uso. ¿De acuerdo? Es un sistema que, como ven ustedes, está muy desarrollado, pero que de nuevo, bueno, debe ser motivo de investigación en profundidad para ver si efectivamente reúnen las condiciones para garantizar los derechos de defensa del demandado, por ejemplo. Tengo la siguiente diapositiva. Ya aquí empezamos a ver problemas, porque fíjense ustedes, si bien esos sistemas de reclamación estaban abiertos para terceros y para usuarios profesionales, sin embargo, en el caso de los usuarios, el sistema, la regulación europea no establece una obligación legal. Es decir, cuando un usuario tiene un problema con la plataforma, un problema como por ejemplo que no le funciona bien un mundo virtual, o que su avatar no anda, o que ha adquirido una skin y no consigue que se la pueda poner, este tipo de problemas que pueden aparecer pueden ser más graves. Por ejemplo, la compra de un NFT en un mundo virtual o en un mercado de NFTs como puede ser OpenSea, NFTs que pueden adquirir un gran valor. Bueno, pues hay una obligación de estas plataformas de establecer un sistema de reclamaciones interna. No lo hay. No existe una obligación legal. Sí que es cierto que muchas plataformas lo establecen, pero lo establecen voluntariamente y de acuerdo con los criterios que esa plataforma decide. Pero no hay obligación legal. Y la última diapositiva, en relación a esta parte, tiene que ver con las relaciones entre usuarios. Bien, relaciones entre usuarios. En las relaciones entre usuarios se pueden dar litigios. Es la diapositiva anterior, por favor. La anterior. Ahí estamos, gracias. Se trata de litigios. Hay que pasar la siguiente. Ahí estamos, perfecto. En las relaciones entre usuarios de mundos virtuales se pueden dar dos tipos de reclamaciones. Unas contractuales y otras extracontractuales. Las extracontractuales pueden deberse, por ejemplo, a actividades ilícitas que pueden llevar a cabo un avatar a otro avatar, como por ejemplo, pues, un acoso sexual, como alguna vez ha salido por la prensa. En este caso, de nuevo nos encontramos con que hay plataformas que voluntariamente han establecido sistemas de denuncias, ¿vale? Han denunciado a otros usuarios de la plataforma por esas actividades ilícitas, pero en realidad los están denunciando ante la plataforma porque están incumpliendo los términos de uso de la plataforma.
¿vale? Esos términos de uso suelen decir que los usuarios tienen que comportarse de manera correcta y no cometer actividades ilícitas. Y cuando un usuario comete una actividad ilícita, lo que puede hacer la plataforma es aplicar los términos de uso que, por ejemplo, pueden decir que ese usuario puede ser expulsado de la plataforma, ¿vale? Son sistemas que, sin duda alguna, son eficientes para solucionar problemas que es más fácil de solucionarlos aquí que ante los tribunales. No obstante, de nuevo, nos encontramos con esa paradoja y es que la legislación europea no contempla la obligación de aplicar estos mecanismos de resolución de disputas a las disputas entre dos usuarios. Y tampoco ocurre cuando esas disputas son de carácter contractual, es decir, están referidos a la adquisición de bienes digitales. Bien, cuando ese bien digital esté representado en un NFT, se llevará a cabo un smart contract entre las partes, por lo tanto, como saben ustedes, no hay posibilidad de incumplimiento, con lo cual podemos imaginar algún tipo de litigio que se puede plantear, pero en principio debería de ser menor. El problema va a estar, sin embargo, en aquellos casos donde no se utilicen smart contracts. Pensemos, por ejemplo, Roblox o pensemos Horizon Worlds, donde pueden haber transacciones entre usuarios referidas a bienes inmuebles, no bienes inmuebles, bienes muebles, y entonces ahí, ¿qué pasa si hay una disputa entre ellos? Bueno, si ustedes leen algunos de los términos de uso, verán que las plataformas se desentienden totalmente de los problemas que puedan haber entre usuarios, y no hay una obligación legal para estas plataformas de establecer mecanismos de resolución de disputas. Por lo tanto, resumiendo este punto, como ven, la idea de que las plataformas digitales sean un foro competente toma fuerza en la Unión Europea, pero no de manera global, no para todo tipo de las relaciones que se pueden dar en los mundos virtuales. Si pasamos la diapositiva, paso al último punto que quiero tratar, que tiene que ver con el auge del derecho regulatorio de las actividades digitales. Bien, si pasamos el siguiente slide, tradicionalmente en derecho internacional privado se ha sostenido que las soluciones de derecho internacional privado estaban destinadas a proteger los intereses de las partes, es decir, proteger intereses meramente particulares de las partes. ¿Okay? De ahí pues, que la autonomía de la voluntad fuera una solución adecuada, porque al final se aplica la ley elegida por las partes. No obstante, en la Unión Europea, sobre todo en el último quinquenio, en el último ejercicio de la Comisión Europea, presidida por la señora von der Leyen, pues hemos asistido a un auge del derecho regulatorio. Es decir, la Comisión ha considerado que, a pesar de que hay intereses particulares que deben ser protegidos en esas situaciones privadas internacionales, también hay una serie de intereses públicos que merecen ser protegidos, que prevalecen sobre los intereses de las partes. En concreto, en este último quinquenio se ha puesto mucha insistencia en la idea de la soberanía digital europea. A ello responde una serie de reglamentos que ustedes conocerán, como es el Reglamento de Gobernanza de los Datos, el Reglamento de Mercados Digitales, el Reglamento de Servicios Digitales, el Reglamento de Datos y el recientemente adoptado Reglamento de Inteligencia Artificial. Bien, todos ellos forman parte de eso que llamamos derecho regulatorio, y yo lo haría extensible a otros instrumentos que ya existen en la Unión Europea, como puede ser la normativa de protección del consumidor, o el reglamento geobloqueo, o el reglamento ese que pone ahí, 2019-1150, que se llama de plataformas. ¿Okay?
¿Cuál es la característica de todas estas normas? Pues si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí pongo sus características básicas que consisten en, son normas que se aplican con independencia de cuál sea el derecho aplicable a la situación privada internacional, con independencia de cuál sea el derecho aplicable al contrato. Se trata de normas que cualquier plataforma que preste sus servicios en la Unión Europea deben de garantizar. Por lo tanto, independencia de que el contrato pueda incluir una cláusula de elección de ley, ese derecho europeo van a tener que cumplirlo todas estas plataformas. En el caso de que surja un litigio entre las partes, dicho derecho europeo, dicho derecho regulatorio, se va a imponer como ley de policía y va a prevalecer sobre la ley elegida por las partes. Por lo tanto, antes les decía, las cláusulas de elección de ley, se puede elegir la ley, pero su validez es limitada, porque al fin y al cabo, cualquier plataforma que quiera ofrecer sus servicios a la Unión Europea, pues tiene que adaptarse, tiene que adaptar el servicio a lo que dice este derecho regulatorio. Y con esto, en la siguiente diapositiva, que es la última, quiero resumir. Nos hemos saltado la última. Pero bueno, no os preocupéis, me la sé. La última diapositiva es de conclusión. En primer lugar, la primera conclusión que quiero remarcar es la inadecuación de los criterios tradicionales de derecho internacional privado para otorgar soluciones adecuadas a las relaciones que se pueden producir en los mundos virtuales. En segundo lugar, yo creo que se puede hablar de que estas situaciones presentan una mayor conexión con las plataformas digitales que con los estados y, por lo tanto, las plataformas digitales son un mejor foro para otorgar respuesta a esas disputas a partir de mecanismos de autorregulación. Y por último, que en Europa el derecho regulatorio está cogiendo mucho auge para regular las actividades digitales, para controlar a estas plataformas que, como he dicho antes, tienen que, entre comillas, impartir justicia. Pero, y aquí viene la conclusión relacionada con algo que decía antes, lo que puede provocar este derecho regulatorio de la Unión Europea es que se produzca una fragmentación del metaverso, no desfragmentación, es más correcto hablar de fragmentación. Esta fragmentación, por lo siguiente, el coste de cumplir con muchas de las normas que ha adoptado la Unión Europea es tan alto que nos podemos encontrar con muchas empresas, con muchas pequeñas y medianas empresas que tienen ideas innovadoras en el metaverso, decidan no ofrecer sus servicios en la Unión Europea. Y lo mismo puede pasar con otros países. Con lo cual nos vamos a encontrar con un metaverso que, al contrario que Internet, no podamos decir que tiene una dimensión global. Y eso, sin duda alguna, sería una lástima. Es una cosa a analizar que probablemente el desarrollo legislativo evite, pero no sabemos si eso ocurrirá. Con esto concluyo. Les pongo a continuación la siguiente diapositiva donde me pueden contactar y pueden ver las actividades que hacemos con la Cátedra del Metaverso, y quedo atento para las preguntas que puedan tener las personas que nos están siguiendo en este mundo virtual. Muchas gracias. Rosa Elvira. Tenemos una pregunta, Francisco, creo. Sí, no sé si Laura nos puede ayudar con esto. A ver,
A ver, Carlos, diga usted, no sé si puede hacer directamente la pregunta. Abra su micrófono, porque lo tiene cerrado. En tanto logran abrir el micrófono del maestro Carlos Gawardi, les agradecemos a quienes nos están acompañándonos por las plataformas Zoom y YouTube. En este momento solamente vamos a estar en posibilidades de atender las preguntas de quienes se encuentran dentro de la plataforma Engage. Para los que están en las otras plataformas, les anunciamos que está apareciendo en este momento un QR que les va a permitir hacer el registro de la asistencia. No sé si ya pudimos activar el micrófono de Carlos. Carlos, porque si nos acompañas por tu dispositivo de teléfono, debes de mantener apretado el micrófono para que puedas activarlo. Bueno, desgraciadamente parece que Carlos no puede solucionar el problema. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, parece que Carlos no pudo solucionar el problema. No hay otra pregunta al parecer aquí por Engage. Entonces, si no, agradecemos al doctor Aurelio López Tarruella su participación el día de hoy. Vamos a continuación a tener un evento de convivencia de 15 minutos. Los que quieran participar no se desconecten y yo los voy a mandar al lugar donde se va a realizar el mismo. Gracias por su interés y esperemos que nos acompañen en próximas charlas. Gracias. Entonces, nos vamos al lugar. Qué bonita esa amistad. No juzguen, no juzguen como quede. Ay, sí, porfa. ¿Eh? Ni una vez fue planeando. Es martes, no creo. Doctor Aurelio, muchas gracias. Muy buena excelente charla. Creo que todos tenemos el micrófono apagado. Es una lástima que... Saben, es que Carlos tenía el micrófono abierto al inicio y lo silencié y no sé si esa fue la razón por la que ya no pudo hacer la charla. Intenté reactivarla, pero se complicó un poquito. ¿Podemos abrir todos los micrófonos, doctor? Sí. ¿O hay que hacerlo uno por uno? Uno por uno, sí. Ok. Mercedes, se supone que tienes abierto el micrófono. Gracias. Hola, estoy en el celular y efectivamente, como decía Rosalía, hay que mantener apretado el micrófono para poder hablar. Pero sí, gracias. Al contrario. Alejandra. Bueno, Alejandra, hola, René, Nina, Juana, Inés, bienvenida. Laurita, ya no la veo. Carlos, si me escuchas, puedes mantener tu micrófono abierto para efecto de poder platicar con nosotros. Gwendolyn, ¿dónde está? No la veo.
porque si no tuvo el cuidado de mantener conectado el dispositivo, seguramente también ya se le acabó la batería. Yo creo. Bueno, ahorita me espero.